Qué gusto poder estar con ustedes en nuestra clase o sesión 283 de este año 2022, en este 10º día, por la gracia del Señor. Para nuestra oración vamos a volver a aquello tan sencillo del misterio de la Santísima Trinidad, solamente signándonos. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Capítulos 11 y 12 del primer libro de los Macabeos. Esta semana vamos a terminar de leer este primer libro. Como se han dado cuenta, tiene datos muy interesantes y capítulos un poco más largos a los que hemos estado leyendo normalmente. Capítulo 11. El rey de Egipto reunió un ejército numeroso como la arena de la playa e intentó apoderarse astutamente del imperio de Alejandro para anexionarlo a su propio imperio. Marchó hacia Siria con pretextos pacíficos y la gente de las ciudades le abría las puertas y salía a recibirlo porque el rey Alejandro había dado orden de hacerle recibimientos por ser su yerno. Pero a medida que entraba a las ciudades, Ptolomeo iba dejando en todas una guarnición militar. Cuando llegaron cerca de Asdod, le enseñaron el santuario incendiado de Dagón. Asdod y sus alrededores en escombros, los cadáveres esparcidos y los cuerpos calcinados en la guerra con Jonatán, porque los habían amontonado a lo largo del camino. Le contaron lo que había hecho Jonatán para que el rey lo reprobara, pero el rey cayó. Jonatán salió a recibirlo en Jaffa, fastuosamente se saludaron y pernoctaron allí. Luego Jonatán acompañó al rey hasta el río Eleutero y regresó a Jerusalén. El rey Ptolomeo se apoderó de las ciudades de la costa hasta Seleucia del mar, tramando planes siniestros contra Alejandro, y envió al rey Demetrio unos embajadores con este mensaje: vamos a hacer un pacto, te daré a mi hija, la mujer de Alejandro, y reinarás en el imperio de tu padre. Estoy arrepentido de haberle dado mi hija porque ha intentado matarme. Lo calumnió porque codiciaba su imperio. Le quitó a su hija y se lo dio a Demetrio, así rompió con Alejandro y su enemistad se hizo pública. Ptolomeo entró en Antioquía y se ciñó la corona de Asia. Así ciñó su frente con 2 coronas, a la de Egipto y la de Asia. El rey Alejandro estaba en Cilicia por aquel entonces porque se habían sublevado los de aquellas provincias, pero en cuanto se enteró marchó contra Ptolomeo para atacarle. Ptolomeo salió a enfrentarse con él con un ejército poderoso y lo hizo huir. Alejandro huyó a Arabia en busca de protección, mientras que el rey Ptolomeo quedaba vencedor. El árabe Sabdiel decapitó a Alejandro y envió la cabeza a Ptolomeo. El rey Ptolomeo murió 2 días después y los habitantes de las plazas fuertes asesinaron a las guarniciones acantonadas allí. Demetrio subió al trono el año 167. Por entonces Jonatán reunió a los de Judá para atacar la fortaleza de Jerusalén e instaló en ella muchas máquinas de guerra. Unos malos patriotas renegados fueron a decirle al rey que Jonatán tenía cercada la fortaleza. El rey se puso furioso al oírlo y emprendió inmediatamente la marcha hacia Ptolemaida. Escribió a Jonatán que no continuara el asedio y que fuera a entrevistarse con él cuanto antes en Ptolemaida. Cuando Jonatán se enteró, ordenó continuar el asedio, escogió un grupo de ancianos y sacerdotes de Israel y se lanzó al peligro, con plata y oro, ropas y otros muchos regalos. Fue a presentarse al rey en Ptolemaida y lo halló favorable. Algunos compatriotas renegados lo acusaban, pero el rey lo trató como sus predecesores, honrándolo con todos sus amigos. Ante todos sus amigos, lo confirmó en el puesto de sumo sacerdote y las demás dignidades que tenía antes y lo puso en el rango superior de los grandes del reino. Jonatán pidió al rey que eximiera de impuestos a Judá y los 3 distritos de Samaria y le prometió unos 9,000 kilos de plata. El rey lo aprobó y le escribió sobre este punto la siguiente carta: el rey Demetrio saluda a su hermano Jonatán y al pueblo judío. Les enviamos a título de información copia de la carta que escribimos a nuestro pariente Lasthenes acerca de ustedes. El rey Demetrio saluda a su pariente Lasthenes por sus buenos sentimientos hacia nosotros. Hemos determinado favorecer a nuestros amigos los judíos que respetan nuestros derechos. Les confirmamos los límites territoriales de Judá y los 3 distritos de Samaria, Ofra, Lida y Ramán.
que se añadieron a Judá con todos sus alrededores en beneficio de los sacerdotes de Jerusalén como compensación por los impuestos que pagaban al rey anualmente por los productos agrícolas y la fruta. En cuanto a los demás ingresos nuestros a los que tenemos derecho, los diezmos y los tributos de las salinas y las coronas, se los cedemos desde este momento. Es una determinación irrevocable que surtirá efecto a partir de hoy. Manden sacar una copia de este documento que entregarán a Jonatán y lo expondrán en el Monte Santo en un sitio visible. Cuando el rey Demetrio vio que el país quedaba tranquilo bajo su mando, eliminada toda resistencia, licenció todas sus tropas, cada uno a su casa, excepto los mercenarios extranjeros que habían reclutado en ultramar. Así se ganó la hostilidad de los soldados movilizados en tiempo de sus antepasados. Entonces Trifón, antiguo partidario de Alejandro, al ver que todos los soldados protestaban contra Demetrio, se presentó a Imalcue, el árabe preceptor de Antíoco, hijo de Alejandro, y lo presionó para que se lo entregara a fin de que reinara en lugar de su padre. Le contó lo que había hecho Demetrio y lo impopular que era entre sus soldados. Trifón se quedó allí muchos días. Jonatán envió a pedir al rey Demetrio que retirara a los de la fortaleza de Jerusalén y a las guarniciones de las plazas fuertes que hostigaban continuamente a Israel. Demetrio le remitió esta respuesta: por ti y por tu pueblo no solo haré eso, sino que los colmaré de honores a ti y a tu pueblo, en cuanto tenga ocasión. Ahora hazme el favor de enviarme gente que luche en mi favor, porque todos mis soldados han desertado. Jonatán le envió 3,000 hombres aguerridos a Antioquía. Cuando se presentaron al rey, este se alegró de su llegada. La población, unos 120,000 personas, organizó una manifestación en el centro de la ciudad con la intención de asesinar al rey. El rey se refugió en su palacio. Los vecinos de la ciudad ocuparon las salidas de la villa y empezaron el asalto. Entonces el rey llamó a los judíos en su ayuda e inmediatamente se congregaron todos en torno de él. Luego se esparcieron por la ciudad y mataron aquel día a unos 100,000 e incendiaron la ciudad después de recoger un cuantioso botín. Así salvaron al rey. A ver los de la ciudad que los judíos se habían apoderado de la viña a placer, se acobardaron y clamaron al rey suplicándole: hagamos las paces y que los judíos dejen de atacarnos a nosotros y a la ciudad. Rindieron las armas e hicieron la paz. Los judíos se cubrieron de gloria delante del rey y de todos los súbditos de su imperio. Luego regresaron a Jerusalén con un abundante botín. El rey Demetrio ocupó su trono real y el país quedó en paz bajo su mando, pero no cumplió ninguna promesa. Se distanció de Jonatán y en vez de pagarle los buenos servicios, le dio mucho que sufrir. Después de estos sucesos volvió Trifón con Antíoco, un muchacho muy joven todavía, que subió al trono y se ciñó la corona. Se le sumaron todos los soldados que habían licenciado Demetrio de mala manera, atacaron a Demetrio y este, derrotado, tuvo que huir. Trifón se apoderó de Antioquía utilizando los elefantes. El joven Antíoco escribió a Jonatán: te confirmo en el puesto de sumo sacerdote, te pongo al frente de los 4 distritos y te confirmo grande del reino. Y le envió una vajilla de oro con todo el servicio completo, autorizándole a beber en copas de oro, a vestirse de púrpura y usar prendedor de oro. A su hermano Simón lo nombró gobernador militar en la zona que comprende desde la escala de Tiro hasta la frontera de Egipto. Jonatán marchó a hacer un recorrido por la región y las ciudades del otro lado del río Eufrates. Todo el ejército se le agregó como aliado. Al llegar a Ascalón, los habitantes de la ciudad lo recibieron con todos los honores. De allí marchó a Gaza, pero los de Gaza le cerraron las puertas. Entonces la cercó, saqueó los alrededores y los incendió. Los de Gaza pidieron la paz a Jonatán, se la concedió, pero retuvo como rehenes a los hijos de las autoridades y los envió a Jerusalén. Luego prosiguió su viaje a través del país hasta Damasco. Cuando se enteró de que los oficiales de Demetrio se encontraban en Cadés de Galilea con un gran ejército, en plan de estorbarle su proyecto, salió a hacerles frente, dejando en la región a su hermano Simón. Simón cercó Bet-Sur, la atacó durante muchos días, apretando el asedio. Los de la ciudad le pidieron la paz y se la concedió, pero les hizo evacuar la ciudad. La ocupó y puso en ella una guarnición.
Jonatán y su ejército acamparon junto al lago de Genezaret de madrugada, fueron a la llanura de Hazor y se encontraron con que el ejército de extranjeros avanzaba hacia ellos por la llanura y les había puesto emboscadas en los montes. Ellos iban de frente. Cuando surgieron los emboscados y se trabó el combate, todos los de Jonatán huyeron, no quedó ni uno, fuera de Natatías, hijo de Absalón, y Judas, hijo de Alfeo, oficiales del ejército. Jonatán se rasgó las vestiduras, se echó tierra a la cabeza y oró. Luego volvió a la lucha contra el enemigo y les hizo emprender la huida. Al ver esto, los que se le habían marchado se le incorporaron de nuevo, persiguieron juntos al enemigo hasta su campamento de Cades y acamparon allí. Los extranjeros tuvieron aquel día unas 3,000 bajas. Jonatán volvió luego a Jerusalén. Capítulo 12. Viendo Jonatán que el momento era favorable, eligió a algunos para enviarlos a Roma a confirmar y renovar el pacto de amistad con los romanos. A Esparta y otros países despachó mensajes en el mismo sentido. Los embajadores partieron para Roma y cuando entraron en el Senado dijeron: el sumo sacerdote Jonatán y el pueblo judío nos han enviado para que ustedes renueven con ellos el antiguo pacto de amistad y de mutua defensa. Los romanos les dieron un salvoconducto con el que pudieron llegar a Judá sanos y salvos. Copia de la carta de Jonatán a los espartanos. El sumo sacerdote Jonatán, el consejo de la nación, los sacerdotes y toda la nación judía saludan a sus hermanos en Esparta. Ya en tiempos pasados el rey Areo envió al sumo sacerdote Onías una carta reconociendo nuestro parentesco, como consta en las copias adjuntas. Onías recibió al mensajero con todos los honores y aceptó la carta que hablaba de mutua defensa y amistad, y aunque con el estímulo de los libros santos no necesitamos tales alianzas, nos hemos permitido enviarles una embajada para renovar con ustedes nuestra alianza fraternal al fin de no mirarnos como extraños, ya que ha pasado mucho tiempo desde que nos enviaron aquel mensaje. Por lo que a nosotros toca, con ocasión de las festividades y en otros días designados, no los olvidamos en nuestros sacrificios y oraciones, porque es justo y debido acordarse de los hermanos. Nos alegramos mucho de la gloria que ustedes tienen. Nosotros nos hemos visto cercanos de muchas tribulaciones y muchas guerras. Los reyes vecinos nos han atacado, pero no hemos querido molestarlos a ustedes ni a los demás aliados y amigos nuestros con motivo de esas guerras, porque gracias a la ayuda protectora del cielo nos hemos librado de los enemigos que han sido derrotados. Ahora hemos elegido a Neumenio de Antíoco y a Antípatro de Jasón y los hemos enviado a Roma para renovar el anterior pacto de amistad y mutua defensa. Les hemos ordenado presentar también a ustedes, saludarlos y entregarles una nuestra carta sobre la renovación de nuestra fraternidad. Hagan el favor de respondernos a esta carta. Copia de la carta enviada a Onías. Oreo, rey de Esparta, saluda al sumo sacerdote Onías. En un documento relativo a espartanos y judíos se ha descubierto que son parientes de la estirpe de Abraham. Ahora que lo sabemos, les pedimos por favor que nos escriban con noticias de ustedes. Por nuestra parte les decimos: sus ganados y todos sus bienes son nuestros y los nuestros son de ustedes. Por tanto, ordenamos que se les envíe un mensaje para comunicarles esto. Jonatán se enteró de que los oficiales de Demetrio habían regresado con un ejército más poderoso que el anterior para atacarlo. Salió de Jerusalén para hacerles frente en la zona de Hamat, sin dejarles poner pie en su territorio. Envió espías al campamento enemigo y al volver le comunicaron que se prepararan para caer de noche sobre los judíos. En cuanto se puso el sol, Jonatán ordenó a los suyos estar en vela y con las armas a mano toda la noche,
preparados para el combate, y destacó puestos de avanzada alrededor del campamento. Cuando los enemigos se enteraron de que Jonatán y los suyos estaban dispuestos al combate, se acobardaron llenos de miedo, encendieron fogatas en el campamento y se retiraron. Jonatán y los suyos, como veían el resplandor de las hogueras, no se enteraron hasta por la mañana de lo ocurrido. Entonces Jonatán los persiguió, pero no pudo alcanzarlos porque ya habían pasado el río Eleutero. Luego se volvió contra los árabes llamados sabadeos, los derrotó y los saqueó. Emprendió la marcha hacia Damasco y atravesó toda la región. Simón había salido mientras tanto y había llegado hasta Ascalón y las plazas fuertes cercanas. Se desvió desde hacia Jaffa y los conquistó, porque se había enterado de que querían entregar la plaza fuerte a los de Demetrio. Dejó allí una guarnición de defensa. A su vuelta, Jonatán convocó a la asamblea de los ancianos y decidió con ellos construir plazas fuertes en Judá, dar más altura a las murallas de Jerusalén, construir una gran barrera de separación entre la fortaleza y la ciudad para aislar la fortaleza, a fin de que sus habitantes no pudieran comprar ni vender. Se reunieron para reconstruir la ciudad porque estaba caída una parte de la muralla oriental sobre el torrente del este. Jonatán restauró la muralla de Capenat. Simón, por su parte, reconstruyó Adida en la Cefala, la fortificó y le puso puertas con cerrojos. Trifón había intentado ocupar el trono de Asia, ceñirse la corona y eliminar al rey Antíoco, pero temiendo que Jonatán no le iba a dejar o que a lo mejor lo atacaba, andaba buscando la manera de prenderlo y deshacerse de él. Así se marchó hasta Beisán. Jonatán salió a hacerle frente con 40,000 soldados escogidos y llegó a Beisán. Al ver Trifón que Jonatán había venido con aquel ejército, temió echarle la mano. Es más, lo recibió con todos los honores, lo recomendó a todos sus generales, le hizo regalos y ordenó a sus generales y soldados que le obedecieran como a él mismo, y dijo a Jonatán: ¿para qué has cansado a toda esta gente cuando no hay guerra entre nosotros? Mándalos ahora mismo a sus casas, quédate con una pequeña escolta y ven conmigo a Tolemaida. Te la entregaré con las demás plazas fuertes, el resto del ejército, todas las funciones, todos los funcionarios. Después emprenderé el regreso, para esto he venido. Jonatán se fió de él, hizo lo que le dijo. Licenció a los soldados que se fueron a Judá. Se quedó con unos 4,000 hombres. Dejó 2,000 en Galilea. Los otros 1,000 lo acompañaron, y cuando entró en Tolemaida, los habitantes de la villa cerraron las puertas, lo apresaron y acuchillaron a todos los que habían entrado con él. Trifón envió tropas de infantería y caballería a Galilea y a la gran muralla de Estredón para eliminar a todos los de Jonatán. Pero estos, que ya sabían que Jonatán había caído preso y muerto con los de su escolta, se animaron mutuamente y avanzaron en escuadrón, cerraron dispuestos a la lucha. Sus perseguidores los vieron dispuestos a jugarse la vida y se volvieron. Así los de Jonatán pudieron llegar sanos y salvos a Judá. Lloraron a Jonatán y a los de su escolta muy alarmados. Todo Israel hizo gran duelo. Todos los países vecinos intentaron entonces exterminarlos y decían: no tienen jefe ni defensor, vamos a atacarlos y borrar su recuerdo de entre los hombres. Palabra de Dios. Interesante, sumamente interesante. Un poco cansado el rebotar con los nombres de Demetrio, Ptolomeo, Alejandro, Trifón, pero aquí lo importante es ir viendo este elemento. Recuerden esa carta a los espartanos, donde les muestran que son descendientes de Abraham y que son familia. Esto sería muy sencilla la lectura guiada de este día. Que Dios los bendiga. Mañana continuamos.